Hola a todos amigos de YouTube, mi nombre es Franco Luca Fioretto y el día de hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre uno de los estados más importantes de la historia antigua, el Imperio Romano. Abarcaremos todos los aspectos principales de este gran imperio, su historia, política, sociedad, religión y cultura. Sin más pretextos, empezamos con el video. Que lo disfruten. El primer aspecto que abarcaremos será la historia del Imperio Romano. El imperio como tal se funda en el año 27 a.C., cuando César Augusto es coronado como el primer emperador romano. Entre el 27 a.C., fecha de la fundación del Imperio Romano, y el 235 después de Cristo, se vivió el máximo esplendor de la historia del Imperio Romano. Durante esta época, Roma consiguió llegar a su máxima expansión durante el gobierno de Trajano, además de que se construyeron muchísimas obras públicas. Se mejoró la paz social y se vivió un periodo de gran estabilidad económica, política, social. Además se destacaron muchísimos grandes emperadores que trajeron a Roma la época dorada. Marco Aurelio, Trajano, Augusto, entre otros, le dieron a Roma el toque final para que fuese y se convirtiese en la mayor potencia de la historia, y se convirtiese en el imperio más grande de la historia por aquel momento. Este periodo fue el máximo esplendor de Roma en toda su historia. Lamentablemente, en el año 235 después de Cristo, muere Septimio Severo, el último gran emperador de Roma. Con esto, el Imperio Romano se ve inmerso en 5 décadas de crisis, hasta que Diocleciano, un jefe de la Guardia Pretoriana, consiga restablecer el orden. Durante su administración, el imperio se divide en Oriente y Occidente, cada uno con un emperador y un asistente, o César. A esta forma de gobierno se lo conoce como tetrarquía. Sin embargo, este sistema no perduró en el tiempo. Tras la abdicación de Diocleciano, 305 después de Cristo, se desencadenó una gran guerra civil, en la cual triunfó Constantino I, o Constantino el Grande, según como lo quieran llamar, el cual reunificó al imperio y se convirtió en el único emperador vivo del Imperio Romano. Tras la muerte de Constantino, la capital del imperio se trasladó a Constantinopla, que se denominó así en su honor. Posteriormente, un sucesor de Constantino, Teodosio, proclama al cristianismo como religión oficial y prohíbe el paganismo. Posteriormente, tras la muerte de Teodosio I, los hijos se dividen el imperio en dos: Imperio Romano de Occidente para un hijo de Teodosio y otro, el Oriente, para el otro hijo de Teodosio. Estos imperios, Occidente y Oriente, tendrían destinos muy diferentes. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente gastado por las guerras civiles, la crisis económica, los saqueos y las guerras, desaparecería como estado en el año 476 después de Cristo, cuando fue conquistada Roma. El Imperio Romano de Oriente, en cambio, sobreviviría alrededor de 1000 años y se llamaría Imperio Bizantino, que después dedicaré un video para hablar de este imperio que es bastante interesante. Sobreviviría casi 1000 años hasta 1453, cuando el Imperio Otomano o Imperio Turco lograría conquistarlo. Con esto finalizaría la historia de Roma, que tiene una duración de aproximadamente 12.000 años y que es bastante interesante su historia. Roma fue durante años el centro del mundo y el mejor estado de la historia. A continuación continuemos con el siguiente aspecto, la política. El siguiente aspecto que trataremos sobre el Imperio Romano será la política. El Imperio Romano, durante toda su historia, fue una monarquía absoluta y teocrática. Esto implicaba que el jefe supremo del Imperio Romano era el emperador, el cual tenía poder absoluto y tomaba las principales decisiones con respecto a la política del imperio. El poder ejecutivo del imperio estaba controlado por el emperador, el cual gobernaba con todos los poderes. El poder legislativo del imperio estaba administrado por el Senado romano, que fue la máxima institución desde la República Romana. Esta institución, aparte de tomar el control de las leyes, sancionaba las declaraciones de guerra y aprobaba diferentes tratados de paz o de guerra.
El Senado tenía mucha autoridad y generalmente cuando un emperador era corrupto, era cruel o no le importaba mucho Roma, el Senado realizaba conspiraciones y asesinaba al emperador, generalmente cuando una parte del Senado estaba en contra. Esto pasó con algunos gobernantes como Calígula o Nerón, entre otros. Por lo que, si hablaríamos de política de Roma, tendríamos que decir que Roma era básicamente controlada en su totalidad por el emperador. Sin embargo, el Senado también podía tomar decisiones importantes. Durante el Imperio Romano se tomaba la idea de que las instituciones republicanas aún existían. Sin embargo, este es un chiste bastante absurdo, ya que era una idea de los emperadores para restablecer la paz social. Esto perduró hasta el gobierno de Diocleciano, cuando finalmente Diocleciano decidió no continuar con este sistema de gobierno. Roma en su inicio fue una monarquía, posteriormente una república y luego un imperio. En la época del imperio, primero fue un principado gobernado por el príncipe, que era lo mismo que el emperador. Posteriormente fue una anarquía militar, luego una tetrarquía y finalmente se dividió en dos imperios. La política romana estuvo muy fuertemente basada en una dictadura, ya que el emperador controlaba básicamente todo y el pueblo tomaba pocas decisiones, por lo que era una monarquía hereditaria. Así que no había tanta democracia en Roma como se dice. La democracia romana era más de la república. En el imperio los poderes eran solamente del emperador y del senado. El ejército también jugaba un papel importante, ya que también podía perjudicarte o favorecerte. Esto ha sido la política de Roma. A continuación vamos con la sociedad romana. El siguiente aspecto que trataremos sobre Roma es la sociedad. La sociedad romana era estamental, es decir, estaba dividida en estamentos o grupos sociales. El primero, el más importante, era el emperador. Tenía poder absoluto, era el gobernante del imperio y tomaba las decisiones principales. Más abajo se encontraba el patriciado o el grupo de los patricios, que era la nobleza del imperio. Este grupo fue el que tuvo bastante influencia dentro del imperio. Posteriormente estaban los plebeyos o el pueblo, la plebe urbana, que era básicamente el pueblo y que servía especialmente en el ejército, donde era parte importante. Y por último, obviamente, estaban los esclavos que no tenían derechos y que tenían que realizar los trabajos más forzados. Generalmente cuando había desigualdad se desencadenaban guerras civiles. Esto pasó en el año 496 a.C., cuando los plebeyos se rebelaron contra los patricios. Pero esto es historia de la República y no del Imperio, por lo que no lo hablaremos hoy en día. Las mujeres, entre otros casos, tenían poderes muy limitados. Eran controladas por sus maridos. Tenían libertades y pertenecían a una clase alta, por ejemplo, si eran la esposa del emperador o de un senador romano. Lo único que podían hacer tranquilas sin que las molesten era ir a las termas o a los teatros. Después todo lo otro estaba limitado para sus maridos, que las controlaban y que tomaban las decisiones de ella. Eso es lo que tenía mal de Roma, una sociedad muy machista. A continuación vamos con la religión. El siguiente aspecto que trataremos será la religión romana. Roma, durante la mayor parte de su historia, fue una religión politeísta. Creía en varios dioses, generalmente de la cultura griega. Júpiter, Venus, Hermes, entre otros. La religión politeísta romana existió durante la mayor parte del imperio, incluso convivió con el cristianismo, que surgiría a través de los cultos provenientes del oriente. Como el imperio romano conquistó tanto territorio, surgieron muchos cultos. Generalmente los cristianos eran reprimidos por el Estado romano, que perseguía a las personas que no creían en los dioses oficiales del imperio. Esto ocurrió durante la mayor parte, hasta que en el último siglo de historia de Roma, un emperador cristiano, Teodosio I, proclamó un edicto que sancionó al cristianismo como religión oficial y prohibió el paganismo. El primer emperador que decidió que el cristianismo sería oficial fue Constantino, el cual sancionó el edicto de Milán que permitía todas las religiones en el imperio. Por lo que, si bien el cristianismo arrancó muy mal, pronto se convirtió en la religión oficial.
Pero esto duró mucho. El cristianismo tuvo que someterse a muchas cosas. Por ejemplo, Jesús, fundador del cristianismo y máximo líder, fue crucificado por un emperador, por el pontificador romano Poncio Pilato. La crucifixión era un método muy popular en Roma de muerte. Así que hasta que no se sancionó el cristianismo, esto seguía pasando. La religión es muy importante en Roma y ha sido muy influyente. De hecho, las estructuras que más vemos son templos, y los templos están dedicados a los dioses. Así que la religión es bastante importante. Vamos con el último aspecto, la cultura romana. El último aspecto en el cual hablaremos de Roma es su cultura. La cultura romana ha sido una de las más importantes de la historia y ha influido mucho a Occidente. La arquitectura es un ejemplo de esto. Roma ha influido mucho en la arquitectura. Si bien copió mucho los estilos de la antigua Grecia, los mejoraba. Usaron gran uso de los arcos e inventaron las bóvedas. El Coliseo, el Circo Máximo, el Foro Romano, los acueductos o las termas son algunos de los edificios principales de Roma, que generalmente se construían para beneficio de la sociedad. Por ejemplo, el Coliseo se realizaba para dar espectáculos de luchas de gladiadores. Esto hacía que la sociedad se divirtiese en el entretenimiento y le daba prestigio a los emperadores. Después está el ejército. El ejército romano es probablemente el más importante de la historia. Y ha sido tan influyente que sus legiones eran prácticamente invencibles. Y estaban compuestas por más de 6.000 hombres. Después el idioma, que era el latín, una lengua indoeuropea que se formó con la aparición de nuevos pueblos, es muy influyente y es la base de los idiomas español, inglés y portugués. Actualmente la lengua oficial de la Ciudad del Vaticano. Y muy influyente. También la escritura destacó en Roma. Con escritores como Plinio el Viejo dejaron su huella en la historia de Roma. Posteriormente la religión también juega un papel importante, pero no la trataremos el día de hoy. Esto ha sido todo sobre la historia de Roma. Si te gusta, puedes suscribirte, darle like, comentar qué te pareció el video, acepto cualquier tipo de críticas, y comenta qué te pareció el video. Si te gustó, dale like y compártelo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y bye.